también el tema de la alimentación sana. ¿Te acordás cuando te regalaban el perejil? Ah, sí. Te regalan ni la bolsita. Ahora la bolsita Sí, es no, 2 no. centavos. Nada. 20, no sé cuánto. Te dan un puñadito, ¿no? Un puñadito. ¿Te acordás que te regalaban unos ganchullos? Y más te regalaban algunas frutas chiquitas, unas ciruelas, Para que las unas pruebes uvitas. calientes. No, ahora no. Olvidate. Ahora cuando tocas una te hace ¡ay! ¿Qué haces? Una manzanita, no. Porque la mercadería se lo va a comprar. Barato señora, barato señora. Bueno, ahí estamos, después de este momento de gran repercusión, de gran atención, todos los medios puestos ahí en el foco de la información en esta tarde, en la conferencia de prensa que dio Diego Lagomarcino, que es, fue en realidad el colaborador del fiscal Alberto Nisman, el único imputado por haberle prestado su pistola calibre 22. También estuvo acompañado por su representante, el doctor Maximiliano Rusconi. Y comentamos recién que ha tenido, importante, un gran rating, ha sido visto por todos los canales de televisión de cable y de aire, ha tenido cerca de 32 puntos de rating, ¿no? Y ahí está habiendo sentido de convocatoria a todos los canales, tanto en vivo, más líneas de cable, de aire. La verdad que es un sentido importante, evidentemente un tema que me interesa a los argentinos. Lagomarcino rompió el silencio, entre tantas cosas que dijo, aseguró que el juez había pedido el arma, que era para llevar en su bandera por si venía un loquito. Bueno, vamos obviamente a escuchar también las repercusiones, a ver qué opinan